El diablo en visita. Tal como me lo contaron, te lo cuento. Fue en el vecino mineral de San Juan de Rayas, descubierto en el año de 1550, y aún dando las bonanzas de Valenciana, primeramente de 1760 a 1815, y posteriormente hasta los tiempos actuales. El relato trata de un niño de precoz inteligencia y de intachable conducta, hijo de rica familia que resolvió enviarlo al seminario con la idea, justa por cierto, de que realizara intensos estudios. Pasó, pues nuestro personaje a la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán. Apresuraremos esta brevísima biografía e imaginémoslo ya ordenado sacerdote y de regreso al hogar paterno, cumpliendo devotamente con todos los deberes de su ministerio. Pero aquí viene lo raro, sin saber por qué, nuestro personaje, que fue más tarde el historiador don Lucio Marmolejo, se inscribió en el Colegio de la Purísima, actualmente universidad, para estudiar la carrera de Derecho. Naturalmente que dejó la sotana y su porte circunspecto. Para lucir la chistera y la levita, prendas masculinas propias de aquellos tiempos. Terminada la profesión, se dedicó empeñoso a la aplicación de las leyes, y sorpresa, descolló en las lides de la política, pues si anteriormente había sido buen predicador, ahora era un notable orador. Sin embargo, ¿qué es lo que acontecía en el interior de Lucio? ¿Qué luchas había en su espíritu? ¿O qué inquietudes dominaba su vida? Lo cierto es que de pronto viene el otro cambio y lo vemos nuevamente en la iglesia de San Juan de Rayas. Aclaremos que el mineral de Rayas fue descubierto allá por mediados del siglo XVI y que el hallazgo de la veta se debió a un arriero llamado Juan de Raya y que cuando llegó a su mayor apogeo pasó a ser propiedad de Sardaneta y Legazpi, tercer marqués de Rayas, dueño que fue del inmenso tesoro. Entonces fue cuando se construyó el hermoso templo que lleva el mismo nombre. Templo este, por cierto, que víctima de la incuria y el abandono, hubiera desaparecido de no ser porque un grupo de caballeros, ya en nuestro tiempo, costeó el gasto para que fachada y torrecilla fueran trasladados a esta capital y empotrados en el llamado Templo de Pardo, donde son un verdadero recreo para la vista del visitante. Pero volvamos al relato. Una tarde de ejercicios se presentó en la casa de ejercicios de encierro un sujeto de porte misterioso, inquiriendo por el sacerdote. Le dijeron que no podían llamarle por hallarse en el retiro de los ejercicios. Empero, y ante la tenacia del visitante, el padre Lucio se vio obligado a recibir al misterioso sujeto que reclamaba su presencia. Era un hombre corpulento, correctamente vestido, un caballero, por lo menos en la apariencia. Dirigiéndose al sacerdote le dijo: «He aquí otra sorpresa, quizás la mayor. Acompáñame a una fiesta que se da en Guanajuato. Habrá baile, bebida, mujeres y toda clase de diversiones». El padre Lucio quedó más que sorprendido, estupefacto, pero rehaciendo el ánimo contestó: «Si para esto me mandó usted llamar, ya puede retirarse. De ningún modo podría yo aceptar tal invitación». Y sin más le volvió la espalda. Como no pudo evitarse que los demás ejercitantes se dieran cuenta de la extraña visita, su sorpresa no tuvo límites al ver que el padre se retiraba, pero no así el extraño personaje, que ante sus ojos se hizo invisible, con la siguiente sorpresa y temor para todos los presentes. Más tarde vinieron los comentarios. Era el diablo en persona, decían algunos, que quería llevarse al padre Lucio. Cierto o no, el elegante caballero desapareció ante los ojos atónitos de quienes presenciaron este hecho que se antoja increíble y sobrenatural. Espantan en el puente de Santa Ana, Guanajuato. Todos los automovilistas, cada quien de diferente manera, cuentan que al pasar por el puente Santa Ana a las 12 de la noche, han visto un abominable espectro.
Por cierto que el puente de Santa Ana se encuentra a unos 20 kilómetros de esta población, sobre la carretera que va a Silao y atraviesa el arroyo del mismo nombre para dar paso a los vehículos y a los peatones. Hecha esta pequeña aclaración, vayamos al asunto. Los viandantes al cruzar el puente, a la hora que hemos mencionado, les sorprende una luz potentísima a corta distancia. Tanto así que les obliga a reducir la velocidad hasta casi detenerse y salirse de la carretera, pues en lo primero que se piensa es en la presencia de un camión o un autobús que no quiere hacer el cambio de luces. Pero al percatarse de que es solo un faro y no dos y de que la luz no avanza, la sorpresa aumenta hasta llegar al asombro, pues de súbito aquel faro enorme que deslumbra por instantes desaparece sin dejar huella. Los viajeros no aciertan a comprender tal fenómeno, ni nada que revele la presencia de objeto alguno. ¿Qué significa entonces esa luz? A esa hora y de tan extrañas proporciones, hay otros testigos que refieren sus impresiones de modo bien distinto. Afirman que en este sitio y a esa hora, inmediatamente que pasan el puente, descubren a mitad de la carretera la sombra de una figura que corresponde sin duda a la de una mujer. Naturalmente que detienen la marcha, y lo primero que sienten es el deseo de auxiliarla, al ver que está sola en el camino y a esas horas de la noche. Paran el auto, la mujer sube, y cuando poco más adelante voltean hacia el asiento trasero, su sorpresa es mayúscula, pues la figura desaparece. Y otros más nos dicen que hace poco menos de un año, en un camión que iba al arroyo por viajes de arena, bajó uno de sus macheteros a quien se le antojó bañarse en las frescas aguas de la corriente, en la temporada de lluvias, y que inesperadamente vino la creciente, y el muchacho, que no sabía nadar, se ahogó, precisamente a las 12 de la noche. Ahora, cuando pasa por ahí un auto, el fantasma hace la seña para detenerlo. Sube y sigue hasta llegar a Marfil, donde se baja, puesto que ahí vivía con su familia. ¿Cuál versión será la verdadera y la que puede creerse? Para salir de la duda, lo mejor es correr la aventura en circunstancias propicias y pasar por el puente precisamente a las 12 de la noche. La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia, que en un poblado de Zacatecas, la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina, doña Bernardina de Albornoz, de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y se quejaba constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y por su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era en efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba unas consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada, y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando le espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino al cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí, y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí
parada atrás de un árbol viendo cómo doña María sacaba los huesos de un fallecido para después meterlos en una bolsa del mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos del fallecido para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, arrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio, entre torturas indescriptibles, para no ver la luz el día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia, y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que se dice todavía en este pueblo, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. Leyenda mexicana: la momia con los ojos abiertos. Una de las leyendas mexicanas más sonadas de los últimos tiempos es una que se originó en el bello estado de Guanajuato, sitio conocido por albergar los célebres cadáveres momificados. La leyenda mexicana, la momia con los ojos abiertos, es la que compartimos con ustedes. Alberto era todo un personaje en una de las colonias populares de la ciudad de Guanajuato. Como todos los que viven en dicha ciudad, el visitar las momias no era para nada una atracción, pero conoció a una dama que llegó de vacaciones, y queriéndola impresionar, la invitó a conocer dicha atracción turística, el Museo de las Momias. De carácter pedante y pretencioso, Alberto, junto con Adriana Jiménez, la chica de unas noches antes que había conquistado, llegaron al lugar en donde tienen a las momias. Queriéndose hacer el gracioso, empezó a decir las historias inventadas de cada una de las momias, hasta que llegó con una en particular, la de un tipo que en la antigüedad le había faltado respeto a un fraile, y al verlo en su lecho de muerte, con los ojos desorbitados por el horror, murió en el instante. Pero Alberto, queriendo pasarse de listo, empezó a tocar el cadáver de la momia y ponerse al lado, tocándolo durante varios minutos, tomándose fotos, hasta que el horario del lugar terminó, queriendo que el día fuera inolvidable. Alberto le dijo a su pretendiente que él era tan valiente que podía quedarse una noche completa en este museo, siempre y cuando ella accediera a ser su novia, algo que ella sabía que no sería posible, ya que vivía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pero aún así accedió. Le dijo: quédate toda la noche, tomo unas fotos en donde salga la hora y mañana vendré con mis padres. Aquí nos veremos a primera hora. Y Alberto, que ya conocía como la palma de su mano el lugar, se escondió. Dentro de su chamarra tenía un frasco de acero inoxidable lleno de tequila, que le dio valentía para quedarse en el lugar al ver que la luz del día se desvanecía. Se acomodó en una esquina a textear con Adriana con el fin de que viera con sus propios ojos que él seguía en este lugar. En una de esas tomas que él le puso a su amada, ella notó que había algo detrás de él, por lo que le preguntó si estaba solo o algún amigo estaba con él. Él, sonriendo, le contestó que no. Pensó que era una broma que le quería hacer esta chica. Sin previo aviso, el celular de Alberto perdió la señal, por lo que no pudo seguir hablando con Adriana, y se sentó a jugar. La luna daba la poca luz que entraba en el lugar. Unos cuantos metros lo separaban de la única ventana del sitio, una única salida que estaba a más de 2 metros de alto. De repente, una persona apareció a su lado. Se le quedó viendo, y él, sin querer voltear, le preguntó si era el velador del lugar. La persona que estaba a su lado solo se carcajeó. Una risa burlona que le caló a Alberto hasta casi hacerse en los pantalones.
Te burlaste de mí y yo quedé así, por faltarle respeto a un sacerdote muriendo de miedo. Ahora a ti te toca pasar por lo que yo pasé. Alberto, que hasta ese momento no había querido ver a quién le hablaba, lo volteó a ver y cayó fulminado con los ojos desorbitados. Un infarto fulminante. Al otro día, Adriana fue de las primeras en llegar al Museo de las Momias, solo para ver que el cuerpo de su pretendiente lo estaban sacando del lugar. En ese preciso momento la sábana que traía se cayó. Todos los que estaban ahí formados vieron la cara de horror que tenía Alberto. Ahí, ella entendió que a las momias se les tiene que tener un respeto, y Alberto no lo tuvo, para nada ni nadie en su vida, hasta que se le ocurrió ir con la momia de los ojos abiertos.